Ser adolescente no es fácil en un mundo que exige tanto y escucha tan poco. Generación de cristal, generación X, Y, Z, ¿realmente son una generación de cristal? Bueno, entonces, ¿cuál sería la nuestra, Telmo? ¿Cómo podemos juzgar si no sabemos cómo piensan o qué sienten? Sí, mejor dejar tantas etiquetas y poder crear puentes de comprensión entre diferentes generaciones. Con nosotros una nueva generación que está pidiendo hablar a gritos. Quédate con nosotros, porque estas son las voces del silencio. Las voces del silencio. Podcast sobre la salud mental de los adolescentes. Con Maitane Orbazábal y Telmo Lazcano. ¿Cómo comprender a un adolescente? ¿Qué mejor para comprender, ¿no?, la adolescencia? Una joven que acaba de pasar por la adolescencia y tenernos su testimonio de tú a tú. Hola, Aroa. Hola. Bienvenida. Bueno, gracias por venir, porque encima tú has pasado una adolescencia, eres joven y ahora estás estudiando y trabajando para ayudar a los jóvenes, ¿no? Ayudar a las personas. Entonces, bueno, nos pareces una invitada Idónea. sí, totalmente, para tocar este tema que es súper necesario en la sociedad, porque creo que hemos entendido muy bien la infancia, o la estamos entendiendo, pero en la adolescencia todavía hay muchas resistencias desde el adulto para entenderla. Para dar como un comienzo, Aroa, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Para resumir en una palabra, frustrante, porque era muy subida y bajadas. Yo era una persona muy intensa también, entonces siempre estaba arriba y abajo. Pero es verdad que en la adolescencia estuve más abajo que arriba. Y tampoco sabía muy bien, porque no te enseñan cómo gestionar o por qué estás con las emociones que sientes o qué es lo que te viene. Y era siempre arriba y abajo y arriba y abajo. Muy intensa y frustrante porque no entendías tu cabeza, te comparabas con todo el mundo, querías llegar a ser algo, no sabías el qué y ibas cambiando cada 2x3. Creo que ahí has dado la clave, ¿no? Porque hoy en día, cuando hablamos de inteligencia emocional, todo el mundo cree que a la adolescencia tienes que llegar ya con la inteligencia incorporada. Sí. Y justamente es lo contrario, que hay un descubrimiento y ahí tenemos que descubrir y recoger todas esas herramientas, pero que no se dan hasta entonces, hasta que no das un poco como el aviso. Sí, se abrieron como unas puertas de emociones que Claro. igual no las sentía tan intensas antes o no las tenía tan conscientes, o venían pensamientos que yo decía, ¿yo qué hago con esto? ¿Dónde me lo guardo? ¿A quién se lo digo? ¿A quién no se lo digo? ¿Cómo gestiono esto? Nadie me ha dicho cómo gestionar esto. ¿Y ahí encontraste al adulto? Al principio no. Me costó mucho encontrar a alguien para, guiarme o enseñarme. Y los adultos tampoco sabían muy bien cómo ayudarme. Tampoco entendían en la situación, decían, pero ¿cómo puede estar así? Claro. ¿Cómo puede pasarlo mal? No lo entiendo, es una joven, no puede pasarlo mal. Sí, lo tiene todo, ¿no? Muchas veces Sí. que se suele decir, ¿no? Y llegaron los comentarios, ¿por qué estás mal? Si lo tienes todo, tienes familia, tienes casa, ¿qué más quieres? Claro. Al La final pregunta era, es, ¿qué es tener todo, no? eso es, ¿qué es Totalmente. todo? Si no me tengo a mí, no puedo hacer nada. Eso es no tener nada. Eso es. Es no tener nada. Hay la dificultad del adolescente, pero la dificultad del adulto también de comprender por dónde está pasando Sí. el adolescente. Y ese acompañamiento, ¿no? Que Sí. siempre se dice, pero luego en práctica pues igual no se da tanto, ¿no? Sí, es más difícil también. Siempre te dicen, sí, cualquier cosa me comentas, te ayudo, pero luego a la hora de la verdad se chocan contra una pared y dicen, ¿y yo qué hago con esta adolescente? Sí, porque si transmites emocionalmente algo, nosotros, voy a hacer así, ¿no? Mal llamado positivo, no hay problemas. Pero si transmites, si es un sufrimiento, una tristeza, una desesperación, si es para nosotros las emociones negativas, que no lo son, para nada, pero No. catalogados así, ahí ya el adulto se asusta muchísimas Sí. veces, ¿no? Y no puede sostener el dolor que puede estar pasando un adolescente en ese momento. Sí, y a mí también en lo que me transmitía, o ahora que soy más consciente, yo también creo que igual ellos tampoco, como no sabían gestionar lo suyo, Claro. se bloqueaban y decían, ¿y yo cómo le ayudo a esta si yo no sé ayudarme a mí misma, ¿no? Y al final ese no conocernos a nosotros mismos, pues no nos deja ayudar a los otros. ¿Y tú qué característica ahora podrías decir que tiene la generación de hoy en día, o tú misma, ¿no? ¿Qué estás viviendo como joven o qué estás viendo en los jóvenes? ¿Qué dificultades? ¿Qué...? Yo a los jóvenes lo que veo es mucho sufrimiento que no enseñan, no quieren enseñar a miedo de ser juzgados, porque cualquier mínima cosa que hagan van a ser juzgados.
todo es compararse con el de al lado, quiero ser la perfecta, quiero ser la perfección que no hay. Al final, esa perfección que buscamos es que no existe. Totalmente. Y lo que más escucho cuando hablo con la gente es que yo no quiero ser esta, quiero ser esta. Pero es que han visto en redes sociales una persona y quieren ser la misma que esa persona y tener su vida. Pero al final yo les digo, tú en Instagram enseñas lo que tú quieres enseñar. Y tú enseñas pues tu vida bonita, ¿no? Pues ellos hacen lo mismo. Entonces, no es que tengan una vida perfecta, enseñan pues esa presunta vida que tienen, que luego por detrás tienen sus cosas. Y al final nos comparamos mucho y nos sentimos incomprendidos en el ámbito de cuando le digo a mis, pues les puedes decir a tus padres, es que me pasa esto, y tus padres, eso no es un problema. Y a veces sentimos como que igual a los padres o a los adultos se les olvida que ellos también han sido adolescentes. Y parece que no lo han sido. A veces hablas con los adultos y dices, ¿seguro que han sido adolescentes? Sí, y lo han sido. Y lo han sido, pero están en otro papel. Sí. Y ahora, pues es verdad que antes tenían sus dificultades, pero es que tampoco es que lo que tengamos más fácil ahora. Claro. Porque poco a poco, pues cada generación trae sus cosas. Es verdad. Y todos tienen sus problemas y todos tienen sus incomodidades y... Acabas de comentar, yo creo que 2 factores muy, muy interesantes, ¿no? Por un lado, el entorno en el que se mueven la mayoría de los adolescentes y las redes sociales, etcétera, que no invitan para nada, ¿no?, a tener un desarrollo saludable, por lo menos en autoestima, identidad y valores, ¿no?, en ese sentido, ya que hay muchas comparaciones con un espejo desfigurado. Pero por otro lado, ante esa realidad tan turbulenta, ¿no?, ese agradero o ahí donde deberíamos de, ¿no?, apoyarnos, a veces no está, ¿no? Esa presencia del adulto que está ahí para entendernos, escucharnos y no tanto para juzgarnos. Sí, totalmente. Y muchas veces igual tendemos los adultos, ¿no? Yo te hablo como adulta, a minimizar vuestro dolor. En mi opinión, sí. No todos, obviamente, pero sí, porque yo sí he oído comentarios de tú no puedes tener problemas o lo haces por llamar la atención, porque quieres esa atención, ¿para qué quieres llamar esa atención? O nos has decepcionado. Y yo siempre digo, es que no estás decepcionando a nadie porque estás transmitiendo lo que sientes. Y si estás mal, estás mal. Y nadie puede minimizar tu dolor. A mí me duele lo mío, a ti te va a doler lo tuyo. Totalmente. Entonces yo no puedo decirte lo tuyo no le importa o no te duele. Es que no puedes decir eso porque a mí me duele. Claro, es que el sufrimiento en cada uno y no es nada comparable. O sea, el sufrimiento no se compara. No. Cada uno tiene el suyo. Y no hay mayores y menores sufrimientos, sino el que conlleva cada uno. Eso es. Y eso de llamar la atención... ¿Y cuántos adultos llamamos la atención? ¿No? Sí. Porque es la forma, llamar la atención es hablar lo que no puedes hablar emocionalmente, porque todavía no tienes la capacidad ni el entendimiento suficiente como para decir algo. Pero eso nos pasa a los adultos. Sí, a mí no me parece algo negativo No, es que es algo bueno. Porque si está llamando la atención es porque Por algo. necesita esa atención. Y menos más que lo está llamando, porque el peligro es cuando no lo llamas. Eso es. Y está ocurriendo todo eso, ¿no? Entonces, qué bueno poder, ¿no?, ahí dar como ese matiz. Me encanta que hayas dicho eso porque era algo que yo creo que a los adultos hay que matizar. Tú ahora, ¿no?, un poco, Aroa, ya no solamente tú desde tu mirada, desde tu experiencia, sino enseñando o estando ahora con jóvenes, ¿qué es lo que necesita un joven, de alguna manera, para que se pueda entender un poco la adolescencia o ese momento que esté viviendo desde la perspectiva de su salud mental y emocional? Lo primero, que cuando vaya a abrirse, si se va a abrir, escucharle. No decir nada, porque si ya le vas a cortar o le vas a juzgar desde el principio, se va a cerrar. Y un adolescente es muy fácil encerrarse. Y si ha confiado en ti, darle ese espacio de te voy a escuchar. Y yo siempre digo, no hay que dar una solución, porque igual no hay una solución, pero lo que necesitamos es ser escuchados, tener un sitio seguro donde abrirnos. Nos falta eso. Y al final yo eso es lo que he visto. Muchas veces me dicen, es que no sé con quién hablar. Y le digo... Claro. Pues busca a alguien que esté dispuesto a escucharte las horas que haga falta. Y si tienes que repetir tu problema todos los días, pues lo repites. Pero si necesitas hablar, háblalo. Porque siempre habrá alguien para escucharte, pero hay que encontrar a esa persona. Claro. Es que ahora, escuchándote, me han venido las palabras de muchísimos adolescentes que los recogimos en el libro. Sí, en el libro. Y textualmente decían, como sois mayores que nosotros, nos hacéis creer que nuestros problemas no son tan graves como los vuestros. Pero para una persona entre 12 y 18 años, lo que para vosotros es una tontería puede costarle la vida. Por el hecho de ser más jóvenes, quitáis legitimidad a nuestros sentimientos. Necesitamos ser escuchados y entendidos y no juzgados. Eso es. Es que es así. Totalmente. Sí, eran las palabras que casi es todos lo los que jóvenes pienso. repetían.
Sí. Yo cada vez que he hablado con un joven de Aroa, me pasa esto, Aroa, no sé qué, es que a mí lo que me han transmitido es que no tienes un sitio donde hablar. Necesitas escuchar. Y muchas veces me dicen, no, este joven está llamando la atención. Le digo, ya, pero es que igual está llamando aquí la atención porque fuera, aunque llame la atención, no le ven. Claro. Ven a un chaval o una chavala que está molestando. No, es que hay algo por Claro. detrás. Es que todos esos comportamientos, para mí muchas veces mal llamados, ¿no? Disruptivos, Sí. es que justamente eso es poder hablar emocionalmente. Y muy poca gente puede hablar en positivo en algunos momentos. Y es una forma de transmitir y comunicar. Solo que desde nuestro juicio ya lo etiquetamos y ahí perdemos contacto con el adolescente, ¿no? Que justamente es su forma de hablar, porque en ese momento es la única que tiene. Sí. Porque si tuviese otra, lo haríamos de otra, ¿no? Ahora me Si imagino. nos hubieran enseñado, sí. Eso es, ¿no? Tendremos otra facilidad, pero como no lo tenemos, entonces hay que desglosar lo que está ocurriendo detrás. ¿Y qué le pasa a un adolescente? ¿Qué es lo que siente normalmente un adolescente, Aroa? De todo un poco, ¿no? Me vendrá bien para refrescar un Pero poco. yo creo que lo que más, lo que os decía antes, frustración al no entender qué es lo que siento, porque muchas veces pues lo que te enseñan lo básico, tristeza, alegría, pero es que hay más allá que la tristeza, la alegría, la ira, hay mucho. Y muchas veces no nos especifican y cuando sientes una emoción es que igual no solo es una, hay muchas. Claro. Y cuando estamos, muchas veces los adolescentes estamos enfadados, al parecer, siempre estamos enfadados, nos quejamos de todo, es verdad, pero detrás de ese enfado yo recuerdo que yo estaba triste. Totalmente. Ujú. Es que Ese abanico cuidado. emocional, ¿no? Y yo decía, ¿por qué estoy tan enfadada? No lo entiendo. Sí. Y muchas veces me vino una chavala y le dije, no estás enfadada, mira lo que tienes realmente. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Es que nunca nos tenemos que quedar con la emoción que está saliendo, porque nunca es la real. No. Nunca. Y normalmente, y lo pongo entre comillas, pero normalmente la emoción que más va a estar escondida en toda es el miedo. Sí, Y muchas veces o casi siempre detrás de un enfado hay muchísimo miedo. sí. Y el adulto tiene que estar ahí pudiendo, ¿no? Vale. Ir quitando esa primera emoción que hemos visto y desglosar y ver qué hay abajo, ¿no? Entonces tener esa capacidad como seres humanos para ir viéndonos cuál es la emoción real y cuál es Sí. la emoción que hay que atender en ese aspecto. Sí. Luego también yo creo que al cabo del tiempo acabas entendiendo que igual los adultos no saben cómo ayudar o se bloquean a la hora de la verdad porque al final ellos también tienen sus miedos y sienten culpabilidad, sienten miedo porque dicen ¿y por qué es porque está mal? ¿Qué he hecho mal? Claro. Y muchas veces pues por el miedo pues actúa de esa forma, Totalmente. de la ignorancia y Eso, nos falta hacer nuestro propio recorrido Eso personal es. interno y el que tiene ese recorrido puede identificarlo en el otro. Si tú no lo has hecho contigo mismo, es Sí. súper difícil que lo puedas identificar en el otro. Entonces quizás necesitemos unos adultos cada vez más con más recorrido, ¿no? Esos vais a ser la generación, vuestra generación mal llamada cristal. Sí. Para mí vais a ser la primera generación que se ha atrevido a decir que está mal y se siente mal. Nosotros hemos aprendido a anestesiarlo y camuflarlo tan bien que ni siquiera muchas veces lo encontramos. Ya. No, a veces te lo encuentras en tu hijo o hija. Totalmente. Y ahí es donde duele. Y eso es lo que duele. Duele Eso es lo que duele, muchísimo. ¿no? Que yo cuando estoy con mi mochila lo voy anestesiando, pero cuando lo veo reflejado en mi hijo o hija, eso es muy difícil de procesar, ¿no? Sí, tiene que serlo, sí. Sí. Pues ahí, en esa ensalada de emociones, ¿no? Que vive cualquier adolescente de manera natural, ¿cómo ha impactado el vivir o desarrollarse en torno a unas redes sociales como adolescente? Bueno, no es nada fácil. Lo pintamos como que nos gusta y que es maravilloso, pero no es nada fácil. Porque da igual en qué etapa de tu vida te encuentres, si estás bien, si estás mal, pero si estás mal, te pasas todo el día comparándote. Vas comparando tu vida con la del de al lado. Dices, es que mira este, mira el otro. Y también, aunque estés bien, tú enseñas en Instagram o en TikTok o en cualquier lado lo que tú quieres y también te autoengañas. Sí, Te autoengañas de tu peligroso. vida. Dices, subes cosas diciendo que has hecho o haces, pero luego igual es que tu vida no es así y luego te das un golpe grande. Claro. Y también la distorsión de lo que subes a redes sociales. Tú subes una foto editada o subes una foto que sales bien, pero realmente has hecho algún cambio, luego a la hora de la verdad es que no te reconoces. Claro. No te reconoces. Es una frustración muy grande, ¿no? Que yo percibo que bebe de dos fuentes, ¿no? Por un lado, ese precipicio que surge entre mi yo real y el yo que tengo que ser para ser aceptado en las redes, Eso ¿no? es. Lo que no soy, pero tengo que ser para ser aceptado Eso y no es. voy a llegar a ser, ¿no? Y a veces creo que puede generar, ¿no? Problemas de complejos que no tenía, a florecer
complejos que no tenía, aquellos que tenía, pues ahondar en ellos, autoconceptos quizá. Y muchas veces esos complejos que hay gente que transmite qué complejos tiene, ¿no? Y dice, no me gusta esto de mi cuerpo. Y acabas mirando si tú también tienes parecido a ella, porque si Claro. ella se queja o él se queja de que no le gusta eso de su cuerpo, si yo tengo parecido, es que yo también estoy mal. Claro, eso es. A mí también entonces tengo el mismo fallo, Eso ¿no? es. Diríamos que cuando igual tú no lo estás viendo como fallo y eso te hace... Y te buscas el fallo. Claro, que te lo puedes encontrar aún tú no viviéndolo así. Y volvemos a intentar esa perfección que queremos llegar a tener cuando no vamos a tener esa perfección. Sí. ¿Qué se os pide ahora a los jóvenes? ¿Cuál es esa perfección? Yo para mí está maximizada y es súper peligrosa, porque hoy un día se pide a un joven lo que antes se pedía a los 40 años, ¿no? A los 40, 50 se decía que la mayoría de la gente conseguía su éxito. Y el éxito, a ver, medianamente dicho, pues una estabilidad o algo. Hoy casi se te pide con 20 años, ¿no? Que hayas creado tu propia empresa, Sí. que hayas tenido unos estudios, que tengas no pareja, ¿Cuál es esa? ¿Qué percepción o qué perfección crees que se pide ahí? A los jóvenes lo que más nos agobia es cuando terminamos la ESO. Cuando nos dicen, elige. Bachillerato, grado medio, elige. Y tú te quedas como, ¿cómo que elige? Si elijo esto ya tengo que hacer esto. Luego también, pues cuando terminas bachiller o grado superior, ahora te toca elegir qué vas a hacer. O trabajar o ir a estudiar. Pero esto es lo que te depara tu camino, ¿eh? Esto es tu vida. Pero nadie te dice que realmente es que la vida da muchas vueltas. Totalmente. Y tú, aunque estudies una carrera, es que puedes acabar haciendo otra o puedes trabajar en otro sitio. Entonces, la frustración que nos genera que nos digan estudia o haz lo que sea, es como, pero si no sé ni quién soy, no sé ni lo que quiero, ¿cómo voy a elegir lo que quiero en el futuro, no? Totalmente. ¿Cómo sí. elijo algo que ahora ni sé dónde estoy para mi futuro? Sí, es como una elección que viene muy grande, ¿no? Sí. Y encima tiene que parecer que ya tiene que ser el correcto. Eso es. Cuando todavía la vida, ¿no? Sí. Hay muchos países donde se deja un año sabático, cosa que aquí sería, vamos, casi imposible, pero es verdad, hay en países que se deja un año sabático, se viaja, se trabaja y se exploran otros mundos y así podemos decidir. Pero bueno, eso aquí todavía se toma como vagueza. Bueno, pero no eso es tiene nada que ver. autoconocimiento también. Totalmente, Te pones totalmente. Totalmente. Y luego así es más fácil que puedas elegir algo que Sí. ya, ¿no? Ya otro año, con otra capacidad, pero bueno, hoy en día no se respeta tanto esa capacidad de ese No. momento. Y en esas expectativas que muchas veces adultocéntricas que ponemos, ¿no? A nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas, ahí también cuando entramos en este mar de redes sociales se generan expectativas, cánones que quizá una persona que está en esa construcción de valores, autoestima e identidad, pues puede verse influenciada, ¿no? Sí, nos influencia bastante y si empiezas en las redes sociales aún más joven, influencia más. Porque imagínate, si entras con 15, por lo menos ya vas un poco, pues ya has empezado tu desarrollo, ¿no? Y ya tienes tus complejos, pero no están tan... Pero si empiezas ya con 12, 11 a entrar en las redes sociales, es que tú no sabes aún por dónde vas a tirar y no sabes ni quién eres. Y si ves a una influencer o a alguien decir, no, es que tenemos que vestir así o esto es la mejor manera de vestir, tienes que tener este cuerpo, entonces tengo que ir al gimnasio, tienes que echarte estas cremas para que no te salgan estos granos y entramos en un bucle de, vale, necesito tal, pero que luego realmente es que no necesitan. Y esos mensajes, corrígeme si me equivoco, a veces se perciben como con mayor autoridad o fuerza de influencia en comparación con tu madre o con otra persona, ¿no? Del entorno. Sí. Quizá por los números de seguidores que tiene. Yo no sabría decirte por qué nos dan tanta atención, no sé qué es lo que nos llama. Pero tienen ese poder, ¿no? Pero es verdad que tienen Los el poder. vemos más cercanos, aún no siéndolos. Sí. Están más cerca nuestros padres de ello, pero vemos más cercano al otro solo por edad, ¿no? Sí, puede y ser. ahí te camela muchísimo su mensaje, pero luego te das cuenta que quizás no es nada de lo que tú necesites. También cuando somos jóvenes, pues estamos entrando en la adolescencia, también buscamos un referente, ¿no? Totalmente. Y son Buscamos necesarios. a alguien para inconscientemente, porque tú no decides voy a buscar un referente, pero inconscientemente buscas un referente y si tienes las redes sociales es que lo tienes fácil. Claro. Tú eliges cuál coger. Claro. Y muchas veces pues lo que dices tú, al final pues Claro. en vez de hacerle caso a los padres pues cogemos un referente en redes sociales. ¿Y cómo influye eso en ese desarrollo? Como has visto tú, bajo tu experiencia en el entorno, me has dado un ejemplo que es bastante conocido, lo de las cremas, Sí. cada vez más chicos al gimnasio muy pronto, con Sí. batidos. A mí yo la verdad con las redes sociales no he tenido esa dificultad desde un principio, yo más miraba para la calle a ver quién podía ser mi referente, pero sí, por ejemplo, pues la gente que conozco que es más joven,
o gente que he cruzado en el camino y me han comentado, me llama la atención que hagan cosas que yo acabo de empezar a hacer. Por ejemplo, que pidan al olentzero en cumpleaños, pues con 12 años, maquillaje, cremas para la cara. Sí. Me llama la atención, yo me quedo como, pero yo no pedía eso. Sí. O piden que cosas... a los 12 años igual no te estabas planteando una cosa así y ahora ves a gente de esa edad planteándose. Va más rápido todo, la adolescencia está empezando más antes. Sí. Y es lo que yo he visto. Yo tengo una niña cercana que tiene 11 años y me dice, no, yo quiero maquillaje, quiero no sé qué, y me quedo como, ¿cómo? Nos estamos saltando etapas, estamos haciendo, ¿no? Sí. No estamos dejando a la infancia su espacio, no le dejamos luego a la adolescencia su espacio, ¿no? Y se van adelantando todas como si tuviésemos prisa de llegar a algo, ¿no? Como necesitamos ser ya adolescentes, porque también nos pintan la adolescencia súper bonita. Claro. A mí cuando era más chiquitita me decían, no, la adolescencia es la mejor etapa del mundo, pero nadie dice las subidas y bajadas que tienes en una adolescencia y los problemas que tienes con los amigos, buscando tu sitio, buscando tu identidad, todo el camino que tienes que hacer en unos pocos años. Totalmente, porque ahí lo social, ¿qué peso tiene en un joven? El que más. Claro. El que más. Tienes que tener un grupo grande, tienes que llevarte bien con todo el mundo, no puedes caerle mal a nadie, pero es que es imposible no caerle mal a alguien. Claro. Es imposible. Tú al final te vas a llevar con quien te lleves. Y siempre nos dicen, no, eso es verdad que siempre nos han dicho, los amigos se cuentan con una mano. ¿Qué va? Nosotros decíamos con 2 o más. Claro. No, nuestros amigos, yo tengo 20, pero luego... O centenares, ¿no? Eso En la red social por lo menos. Bueno, Claro. ahí ya... Claro. Ahí ya. Ahí quizá esa aceptación social está como medida expuesta en cierta manera dependiendo de los seguidores que tienes, los likes que recibes. Hay a gente que es verdad que le genera agobio. Cuando sube una foto, pregunta, oye, ¿la subo? Es que no sé si a la gente le va a gustar. ¿A ti te gusta? Te lo has preguntado. ¿A ti te gusta? Pues hazlo. Claro. Si quieres lo subes. Y es verdad que si ven que hay muy pocos likes o muy pocos comentarios, lo borran. Ya lo quitan. El agobio que genera, Vale. lo borran. Claro. Sí, no ha tenido como éxito que yo pensaba, entonces lo quito porque creo que es malo. Claro. Y cuando igual a mí me está pareciendo que es un momento de mi vida que lo quiero dejar ahí como escenificado, ¿no? Fíjate que esa es la acción, pero esa acción viene generada a través de una emoción. Sí. Sí, ¿no? sí. Que al final que es, ostras, yo he subido esto, ¿por qué? Has comentado tú, no es porque a mí me gusta, quizá para aceptar, ¿no? O ver una aceptación social. Buscamos todo el rato aceptación en cualquier lado. Es lo que más buscamos. Sí, eso de adultos también, ¿eh? Que nos quieran y que nos acepten. Es verdad, ¿no? Sí, Porque decimos de la adolescencia, pero los adultos seguimos haciendo de una manera, si no te lo trabajas un poquito, seguimos haciéndolo lo mismo, ¿eh? Seguimos haciendo pero es muy lo mismo. interesante saber eso, Sí. pues porque, sinceramente, hablamos muchísimo de vosotras y de vosotros, pero es que no nos sentamos a escucharos. Sí. Y siempre que lo hacemos aprendemos mucho. Sí, totalmente, totalmente. Aroa, nos gusta para finalizar el podcast, nos gusta dar como una vitamina de dosis, ¿no? Una dosis de vitamina un poquito sobre qué les dirías tú a los adultos, a la sociedad en general, qué es lo que pueden llegar a hacer para poder entender un adolescente o poder acercarse un poco a la adolescencia. Yo les recomiendo a los adultos de antemano sentarse con la persona que le esté hablando o le esté pidiendo algo, escucharle, darle el sitio seguro, buscarles un sitio seguro y no tener prisa. Si les pide, no le preguntes cuánto tiempo necesitas, no, sentarse y darle el tiempo que necesite a desahogarse, a hablar, y si no sabes qué responder, no respondas, porque es mejor escuchar, porque al final lo que necesitamos lo que más es ser escuchados, y antes de juzgar, escucharlo. Y si vas a dar una opinión que sea constructiva o que sea positiva, porque ya nuestra cabeza ya nos da bastantes mensajes negativos como para tener que escucharlo de fuera, porque al final nos cierra eso más a nosotros y nos genera más angustia y nos perdemos en esa angustia. Totalmente. Y Aroa, si te viese ahora la adolescente que fuiste de los 14, 13 años, 15, ¿qué dirías si te viese ahora aquí en este podcast? ¿Qué diría? Sí, ¿qué te diría? Que estoy loca. Que estoy loca. Yo creo que no se lo creería. No se lo creería. Yo si la viera le daría un abrazo y le pediría perdón por lo que le hice sufrir. Qué bueno. Sí. Pero gracias a ella, eres la que eres ahora. Sí, y yo creo que también si me viera ella sentiría paz y un poco de liberación al pensar, bueno, está ahí. Eso significa que voy a estar bien o voy a tener una estabilidad que voy a poder seguir adelante.
que va a tener un camino en la vida. Totalmente. Jo. Nos dejas ahora, ¿no? Uf, Telmo. Aquí en la tripa. Sí, totalmente. Bueno, pues cuando hablamos de las voces del silencio, hablamos de esta voz, y casi todo el mundo que va a terapia va a hacer contacto otra vez con su niño, con su niña interior o con su adolescente interior. Entonces vamos a hacer más caso a ello. Si no sanamos la infancia, no conectamos cuando somos adultos. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Aroa, y nos vemos en el siguiente episodio de Las Voces del Silencio. Acabas de escuchar Las Voces del Silencio, un podcast para el cuidado de la salud mental en la adolescencia. Dirigido por José Felipe Auzmendi. Guión y presentación, Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Grabación de imágenes y edición, Xavier Larrañaga y Nerea Monzón. Grabación y montaje de sonido, Iñaki Beraeche y Kerman Rico. Grafismo y postproducción, Lander Rayón y Sara Juaristi. Puedes ver y escuchar Las Voces del Silencio en EITV Media. También en el canal de YouTube de EITV y en tu plataforma favorita.